El desafío de la docencia hoy es sembrar en los estudiantes la capacidad de transformar el mañana. Mi nombre es Ailet Barrios Franco. Curso el primer semestre del Grupo A de la Licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal de Tejupilco, profesor Lauro Rendón Castrejón. Este es un video documental de la materia El sujeto y su formación profesional docente, impartida por la licenciada Claudia Garduño Rojas. La educación, un pilar fundamental para el desarrollo social y humano, enfrenta hoy desafíos complejos y crecientes. El docente del siglo XXI no solo transmite conocimientos, sino que se adapta, innova y guía a las nuevas generaciones en un mundo de constante transformación. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a explorar uno de los temas más relevantes y a menudo más desafiantes en el ámbito educativo: el papel de la docencia en el siglo XXI. ¿Qué se espera hoy en día de los maestros? ¿Cuáles son las políticas y reformas que han impactado su labor? Y sobre todo, ¿qué implica ser un docente en un mundo tan cambiante y complejo como el nuestro? Quédense conmigo para descubrirlo. El docente ante los desafíos del siglo XXI. Vivimos en una época de profundos cambios culturales y tecnológicos que han transformado todos los aspectos de la sociedad. La educación, como un pilar de la construcción social, enfrenta desafíos sin precedentes. Uno de ellos son los cambios culturales y tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la forma en que aprendemos y enseñamos. El docente, más que un transmisor de conocimientos, se convierte en un guía, facilitador y diseñador de experiencias de aprendizaje. Hoy, más que nunca, los docentes deben comprender los estilos de aprendizaje que emergen de la era digital. Otro de ellos es los nuevos roles del docente. El perfil del docente moderno está en constante evolución. Ahora se espera que sea un investigador de su práctica, un diseñador de materiales educativos, un líder en el manejo de grupos diversos y un promotor del pensamiento crítico. Cada día enfrentamos la necesidad de adaptarnos a cambios rápidos, manteniendo siempre la conexión humana en el aula. Entre los mayores desafíos está incorporar las TIC como herramientas significativas, crear estrategias de enseñanza interdisciplinarias y fomentar en los estudiantes habilidades para aprender a aprender. Los docentes también necesitan reinventar su oficio en un marco de educación integral. Esto implica atender no solo el desarrollo cognitivo, sino también el afectivo, social y ético. Efectos de las políticas públicas en la profesión docente. La profesión docente enfrenta desafíos complejos en el siglo XXI. Las políticas públicas en la educación no solo han reconfigurado las aulas, sino que también han transformado el papel del docente en nuestras sociedades. Desde la década de 1990, las políticas educativas en América Latina han sido influenciadas por organismos internacionales. Estas reformas han buscado alinear la educación con las demandas del mercado global, promoviendo conceptos como eficiencia, productividad y calidad. Sin embargo, estas transformaciones han generado tensiones en la identidad y las responsabilidades del docente. El docente moderno no solo enseña, ahora asume funciones administrativas, gestiona procesos grupales y es responsable del bienestar psicológico y social de los estudiantes. Estas demandas han generado estrés y un malestar creciente en la profesión. Bajo una visión neoliberal, la educación se ha tratado como un servicio más que como un derecho. Los docentes enfrentan una creciente presión para garantizar resultados cuantificables, muchas veces con recursos limitados. A partir de investigaciones recientes, se identificaron 4 categorías de efectos de las políticas públicas sobre la profesión docente. Efectos ideológicos. La educación se percibe como un servicio sujeto a las reglas del mercado, dejando de lado su rol humanista. Los efectos económicos y administrativos. Las reformas han introducido modelos de evaluación estandarizados, muchas veces desconectados de las realidades locales. Efectos laborales y profesionales. Se han reducido derechos laborales, aumentando la precarización de la profesión. Y los efectos curriculares y académicos. Los docentes ven limitada su autonomía,
obligados a cumplir currículos diseñados desde sus visiones tecnocráticas. Los políticos públicas son esenciales para garantizar una educación de calidad, pero deben construirse desde la experiencia y las voces de los docentes. Es momento de repensar la profesión docente no como un engranaje más del sistema, sino como el corazón que late por la educación y el desarrollo social. El docente ante la paradoja de la evaluación. Reflexiones sobre el aprendizaje y el desempeño. La evaluación del aprendizaje busca medir el conocimiento, las competencias y habilidades de los estudiantes. Pero, ¿cómo aseguramos que esta mediación sea justa y significativa? Muchos docentes reflexionan sobre cómo las pruebas estandarizadas a menudo ignoran la diversidad y las necesidades individuales de los estudiantes. La evaluación debería ser un proceso reflexivo, no solo un resultado numérico. En paralelo, los docentes también son evaluados, sus métodos, su impacto en el aula y hasta su relación con los estudiantes. Pero, ¿cómo se define un buen desempeño? Las políticas educativas han priorizado indicadores de productividad, dejando de lado el contexto y las complejidades del aula. Aquí yace la paradoja. Se espera que la evaluación promueva el aprendizaje y el crecimiento, pero a menudo genera ansiedad y desconfianza. En lugar de construir, puede destruir la motivación. La evaluación puede ser un puente hacia la educación más inclusiva y efectiva, pero para lograrlo debemos replantear su propósito y diseño. Solo así lograremos que tanto estudiantes como docentes prosperen en su camino de aprendizaje. Entonces, ¿cómo superar esta paradoja? Los expertos sugieren enfoques más cualitativos, centrados en la reflexión y la autoevaluación. Además, es esencial incluir a los docentes en el diseño de estos procesos, para que sean parte activa y no solo sujetos pasivos. Innovar para aprender. Estrategias didácticas en la formación de docentes e investigadores. En el siglo XXI, el rol de docente trasciende la enseñanza tradicional. En un mundo cambiante, los educadores deben convertirse en investigadores de su práctica para responder a los desafíos de la educación contemporánea. El docente del futuro no solo transmite conocimientos, sino que también reflexiona, analiza y crea estrategias innovadoras para mejorar la enseñanza. Esto implica un cambio profundo del simple acto de enseñar al reto de investigar para aprender. Una estrategia didáctica es el conjunto de acciones planificadas que permiten a los docentes construir aprendizajes significativos. En la formación investigativa, estas estrategias se orientan a que los maestros comprendan y transformen su realidad educativa. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Mediante proyectos, análisis de caso y la reflexión constante sobre los métodos aplicados. Desde las metodologías de aprendizaje basado en problemas hasta el uso de tecnología, estas estrategias se adaptan a las necesidades del contexto educativo. La investigación no solo beneficia a los estudiantes, sino que eleva el perfil profesional del docente. Un maestro investigador encuentra en los desafíos diarios oportunidades para innovar, crear y crecer. El futuro de la educación está en manos de quienes se atreven a investigar, cuestionar y transformar, porque un docente investigador no solo enseña, sino que inspira, lidera el cambio. La reflexión docente, estrategias didácticas y desarrollo de la actividad física. En el siglo XXI el papel del docente va más allá de impartir conocimientos. Es un guía, un investigador y sobre todo un reflexivo constante de su práctica. La reflexión docente se convierte en el punto de partida para diseñar estrategias didácticas efectivas que impulsen el desarrollo integral de la actividad física en nuestros estudiantes. La actividad física no solo mejora el bienestar físico, sino que también potencia habilidades cognitivas, sociales y emocionales. En este contexto, la reflexión docente se vuelve clave para integrar estrategias didácticas que respondan a las necesidades y realidades de los estudiantes. La reflexión docente permite identificar qué funciona y qué no en el aula.
Nos ayuda a replantear estrategias y adaptar las actividades físicas al contexto de cada grupo de estudiantes. Esta introspección constante permite a los docentes crear ambientes de aprendizajes inclusivos, dinámicos y efectivos, donde la actividad física no es solo un ejercicio, sino una herramienta de aprendizaje. Las estrategias didácticas que parten de la reflexión incluyen juegos colaborativos para fomentar la convivencia, actividades adaptadas para integrar a estudiantes con diversas capacidades, rutinas que vinculen el movimiento con el aprendizaje de otras áreas como matemáticas y arte. Las estrategias basadas en la reflexión docente y en la actividad física fomentan la mejora en la atención y el rendimiento académico, desarrollo de habilidades sociales y emocionales, una actitud positiva hacia la educación física y el ejercicio. Ser docente reflexivo no es una tarea sencilla, pero sus frutos son evidentes. La actividad física guiada por estrategias pensadas desde la reflexión transforma las aulas en espacios de crecimiento integral. La competencia comunicativa del docente, clave en la producción escrita del estudiante. En la educación, las palabras construyen puentes entre ideas y emociones. La competencia comunicativa del docente no solo guía el aprendizaje, sino que inspira la expresión escrita de sus estudiantes. ¿Qué es la competencia comunicativa? Es la habilidad para expresar, interpretar y negociar significados en diferentes contextos. En la docencia significa saber escuchar, hablar, leer y escribir con un propósito claro, transmitiendo no solo conocimientos, sino también valores y confianza. Cuando un maestro domina la comunicación, no solo enseña, sino que modela para sus estudiantes cómo articular sus pensamientos y emociones. Esto es crucial para el desarrollo de habilidades de escritura. El impacto de un docente con alta competencia comunicativa es evidente en la producción escrita de sus estudiantes. Los alumnos no solo mejoran en gramática y estructura, sino que adquieren confianza para expresar sus ideas con claridad y creatividad. En un mundo cambiante, los docentes se enfrentan desafíos como la diversidad cultural y la tecnología. Sin embargo, estas también son oportunidades para enriquecer la comunicación y la enseñanza. La competencia comunicativa no es solo una habilidad, es un compromiso con la formación integral de los estudiantes. Cada palabra cuenta y en cada aula las posibilidades son infinitas, porque cuando un docente comunica, inspira y cuando inspira, transforma. Mucho ruido y pocas nueces, el quehacer docente y el uso de las TIC. El siglo XXI ha traído consigo un reto inevitable para los docentes: integrar las tecnologías de la información y la comunicación en su quehacer diario. Sin embargo, ¿estamos logrando un cambio real o seguimos atrapados en discursos vacíos y estrategias poco efectivas? Los docentes se enfrentan a una paradoja. Por un lado, se exige que se utilicen las TIC como herramientas innovadoras, pero por otro, muchas instituciones carecen de formación adecuada y recursos suficientes. Mucho ruido y pocas nueces es la frase que define cómo las promesas tecnológicas suelen quedarse en el discurso. Los docentes requieren más que capacitaciones esporádicas, necesitan espacios para experimentar, equivocarse y crecer en sus prácticas. Las TIC no solo cambian cómo se enseña, sino también cómo los estudiantes aprenden. Sin una planificación adecuada, el uso de las tecnologías puede convertirse en un accesorio sin impacto real en el aprendizaje. ¿Podemos cambiar el rumbo? La respuesta está en nuestras manos. Las TIC son herramientas poderosas, pero solo si se utiliza con propósito, reflexión y creatividad. Ese es el llamado para docentes, instituciones y líderes educativos. Hagamos que cada esfuerzo tecnológico cuente. Malestar docente, realidades invisibles. La docencia, una profesión cargada de pasión y dedicación, enfrenta en el siglo XXI desafíos que muchas veces permanecen ocultos. En las últimas décadas, el sistema educativo ha sufrido transformaciones profundas, desde la integración de nuevas tecnologías hasta políticas que aumentan la exigencia sobre los docentes. Sin embargo,
¿Cómo se refleja estos cambios en su bienestar personal y profesional? El malestar docente tiene múltiples aristas: la sobrecarga administrativa, la falta de reconocimiento social, las evaluaciones estandarizadas y las crecientes expectativas sin apoyo suficiente. Cada una de estas condiciones genera un impacto acumulativo. Este malestar no solo afecta la calidad de la educación, sino también la salud mental y física de los maestros. Ansiedad, depresión, son términos cada vez más frecuentes entre ellos. A pesar de su gravedad, el malestar docente rara vez ocupa un lugar central en las discusiones educativas. Las reformas y políticas frecuentemente ignoran las voces de quienes están en el aula. Frente a esta realidad, algunos centros educativos y organizaciones han comenzado a tomar medidas, espacios de diálogo, acompañamiento emocional y una mayor valoración del rol docente. El malestar docente no es solo un problema individual, sino una cuestión sistemática que debe ser abordada colectivamente. Reconocer y valorar a nuestros maestros es fundamental para construir una educación que realmente transforme vidas. Cámbiame a ese niño de salón. Una mirada al malestar docente. La docencia, a menudo llamada la profesión del futuro, enfrenta desafíos que pocos imaginan, entre ellos un problema que trasciende los muros del aula: el malestar docente. El oficio docente ha evolucionado, pero también se ha cargado de nuevas expectativas. En un sistema educativo influenciado por políticas neoliberales, los maestros no solo enseñan, también gestionan emociones, resuelven conflictos y lidian con burocracias que desdibujan su propósito inicial. El malestar docente surge de la sobrecarga emocional y laboral, las exigencias de resultados académicos y el desconocimiento de las realidades sociales del estudiante incrementan la presión sobre el maestro. La frase "cámbiame a ese niño de salón" es más que una solicitud, es un reflejo de cómo las relaciones dentro de la escuela se han fracturado. Padres, alumnos y docentes se enfrentan a expectativas incompatibles, generando tensiones que afectan el ambiente escolar. El malestar docente tiene raíces profundas: la sobrecarga laboral, expectativas poco realistas, falta de apoyo institucional, relación fracturada con padres y comunidad. La frase "cámbiame a ese niño de salón" simboliza el desgaste emocional de los docentes y una desconexión con los padres. Ambas partes sienten que el sistema no responde a sus necesidades. Resolver este conflicto requiere un cambio sistemático. Algunas soluciones incluyen talleres de mediación para docentes y padres, reducción de la carga burocrática, reconocimiento del rol docente como facilitador y mediador, no solo transmisor de conocimientos. Necesitamos un cambio cultural, donde la comunidad educativa trabaje unida. Los docentes deben sentirse valorados y respaldados. El malestar docente no es un problema aislado, es un síntoma de un sistema que necesita atención. Responder a frases como "cámbiame a ese niño de salón" con empatía y acción es el primer paso para recuperar la esencia de la educación. Fomentar comunidades que enseñen y aprendan juntas. Transformar al malestar docente es transformar el futuro, porque educar no solo es enseñar, es cuidar, crecer y soñar juntos. Un rostro de la escuela nueva y la docencia rural. En las zonas rurales de nuestro país, la educación enfrenta desafíos únicos, pero también es en estas tierras donde florece una propuesta pedagógica que transforma vidas. La escuela nueva, un modelo que resalta la creatividad, la comunidad y la esperanza. La escuela nueva nace como respuesta a las limitaciones del modelo educativo tradicional, buscando adaptarse a la realidad rural. No es solo un cambio en métodos, sino en cómo entendemos el aprendizaje en comunidad. La escuela nueva promueve un aprendizaje activo, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento con materiales adaptados a su contexto. Aquí, los docentes no solo enseñan, también guían y aprenden junto a sus alumnos. Ser docente rural es mucho más que enseñar, es ser parte de la vida de las familias, enfrentando desafíos como la falta de recursos y la distancia, pero con la gratificación de transformar el futuro de nuestros niños. El modelo de escuela nueva nos enseña que la educación en el campo no es un desafío imposible,
sino una oportunidad para innovar. Es crucial apoyar políticas públicas que fortalezcan estos proyectos. En cada escuela rural hay un rostro de esperanza, de transformación. La escuela nueva no solo educa, sino que también da vida a los sueños de quienes han sido olvidados por la distancia, porque enseñar en el campo es sembrar futuro. La educación del siglo XXI enfrenta grandes desafíos, pero también oportunidades extraordinarias. Este viaje nos ha demostrado que los docentes no solo son formadores de conocimiento, sino arquitectos del cambio, capaces de transformar contextos y superar barreras. En sus manos está el poder de inspirar generaciones, construir equidad y fortalecer los valores que nos unen. Recordemos que cada aula es un espacio donde el futuro toma forma, y el compromiso de educar es la mayor apuesta por un mundo mejor. La educación sigue siendo el puente hacia la esperanza. Así, el desafío no solo es enseñar, sino inspirar, construir futuros y sobre todo mantener viva la convicción de que la educación puede transformar vidas y sociedades. El futuro comienza aquí, con cada maestro y cada estudiante.